Nunca he ido a un crucero. Quizás es porque me da miedo acabar como el Titanic, pero sobre todo es porque siempre he pensado que son muy caros. Y esto era así hasta que encontré este. Menos de 50 euros al día, con comida, bebida y diversión ilimitada. Pero claro, si algo he aprendido de mi padre es que si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente tenga truco. Y el truco aquí, chicos, es que este se ha incendiado, ha explotado, el año pasado se chocó contra un iceberg y por si no fuera suficiente con todo eso, Netflix ha sacado un documental hablando de él llamándolo el crucero de la caca. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Por ahora vamos para adentro, no voy a zarpar sin nosotros, así que nada, chicos, empieza la aventurilla. Las aventurillas de Rubén. Edición Cruceros. Vamos para adentro. Iba muy contento al primer y peor crucero de mi vida, y para empezar con buen pie, la habitación no estaba lista, así que para hacer tiempo subí a la cubierta. No estoy entendiendo nada. Estaba el crucero lleno de gente bailando. Creo que le estaban haciendo una fiesta de despedida a la tierra firme, pero yo soy demasiado vergonzoso como para ponerme a bailar con ellos. Pero creo que me voy a unir, chicos. Everybody, put your right hand in the air, everybody. Now, 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 now. Sing it. Ya ha sido suficiente. Ya lo he pasado mal, chicos. Voy a refugiarme un poco. Estoy buscando la habitación. Esto es un laberinto, Torres? Yes. Mi Torres, ¿no? Yeah, really? Where are you from? The Philippines? I love the Philippines. Thank you so much. Okay, Thank you. Bye bye. No hay mucha luz, pero no pasa nada. Nada, chicos. La habitación, digamos, que no es la más grande del mundo. Y las paredes son de papel. Pero bueno, al menos aquí la gente no me entiende. Así que, room tour. Aquí tenemos la cama. Hay agua a $5. Tenemos armarios, chalecos salvavidas, no vaya a ser que... El baño. Y una cosa importante, chicos, el lavabo. Básicamente porque hubo un viaje en el que las cadenas fallaron y se llenó todo el crucero de caca. Y por eso Netflix le llama el crucero de la caca. Los pasillos estaban llenos de caca y como la gente olía caca, empezaron a vomitar y hubo un caos. Funciona. Otro tema importante a mirar. Normalmente en los sitios baratos, las camas no suelen estar muy limpias. Así que vamos a hacer un chequeo rápido porque además hay reseñas que dicen que habían chinches. Está limpio, chicos. No he entendido nada. Y ahora que estamos más tranquilos voy a contaros por qué he venido aquí. Y es que el otro día vi una noticia que decía que el precio de vivir en las ciudades estaba subiendo un montón. Y que había gente, sobre todo jubilados, que estaban decidiendo irse a vivir a cruceros. Al final estás pagando unos $50 por día, que es bastante más barato que vivir en la ciudad, sobre todo en Los Ángeles, desde donde hemos cogido este crucero. Pero no sé si más barato significa más bueno. A ver, tenemos comida ilimitada, bebida ilimitada y prometen diversión ilimitada, pero no sé si es suficiente como para sustituir a la ciudad. Así que me he hecho una lista con todas las cosas que valoro en un lugar para decidir si me gustaría vivir allí o no. Como por ejemplo, cómo es la habitación, cómo es la comida, si me puedo divertir o si puedo hacer amigos. De momento la habitación no se ha llevado mala nota, le vamos a poner un 6 porque no hay luz natural. Pero está bastante bien. Me la esperaba bastante peor, no os voy a mentir. Y la habitación estaba aceptable, pero mi barriga estaba vacía. Así que me crucé el crucero hasta llegar al primer restaurante. Momento de valorar la comida, señores. Al menos las vistas son espectaculares. La comida del buffet creo que está abierto 24 horas. Eso es un plus. Sobre todo ahora teniendo jet lag, pero... Si tuviera que comer esto todos los días, ya le ponemos un 4. Pero lo bueno es que como el crucero es tan grande y puede almacenar hasta 3.000 personas, no tiene solo un restaurante, tiene 10 millones, así que no es el único al que vamos a venir y vamos a ir a varios más. De hecho, hay una noche que vamos a ir al más caro de todos. Chicos, quizás he ido demasiado rápido con la nota. Había pastel y vamos a probarlo. He subido de un 4 a un 6, solo por el postre. Y como esté buena la piña ya, a ver. 6,5 provisional para la comida, chicos. Y es que de momento todo está yendo bien. La comida ha mejorado, la habitación no está tan mal y las vibras de momento bien. Lo bueno es que en este crucero obviamente tenemos varios días, así que habrá tiempo de sobras para explorarlo, por lo que me voy a ir a dormir y ya mañana otro gallo cantará. Bueno, otro pez cantará o otro tiburón, porque estamos en medio del mar, no en medio de... Buenos días, chicos. Son las 6:30 de la mañana, así que creo que vamos a poder ver el amanecer y todo. No voy a hablar muy fuerte, que la gente estará durmiendo, pero os quiero enseñar una cosa. Y es que la gente se curra las puertas. Una locura.
No tiene ningún sentido, pero ninguno. Bueno, esto acaba de pasar, no sé si es porque estoy dormido o qué, pero he intentado abrir el ascensor de última hora para no tener que bajar y se me ha escapado. Bueno. He querido subir aquí arriba del todo para ver si encontrábamos el amanecer, pero está bastante nublado. No pasa nada, hemos dormido relativamente bien para todos los gritos que habían en los pasillos, entendible, la gente está de vacaciones y con amigos. Yo he venido solo y... vaya gallo. Y me duele un poco la barriga, supongo que de la comida de ayer. Pero bueno, estamos aquí no solo para ver el amanecer, sino para testear el entretenimiento, que aún no hemos visto absolutamente nada de ello. La mayoría del entretenimiento es de pago, pero hay mucho de él que es gratuito. Mañana tenemos el de pago, a ver qué tal. Pero hoy, de momento, vamos a apañarnos con lo que tenemos. Como podréis ver, soy más malo con el pan que con el palo, así que jugué un rato y como estaba solo me aburrí y bajé al restaurante a establecer el plan del día. El crucero es de 4 noches, ayer fue la primera, fue día de adaptación. Hoy es el segundo día en el que pararemos en una islita. No me voy a bajar. ¿Por qué? Porque tengo un plan. Hoy quiero probar todo el entretenimiento gratis que hay y quiero ver todo el crucero entero. La mejor manera para hacerlo sin gente es hacerlo hoy, creo, porque la gente bajará, entonces me quedaré solo. Después mañana llegamos a Baja California. Llegaremos a una ciudad en México donde hemos comprado una actividad de las caras de las de 100 euros para disfrutarla y ver cómo son las actividades de pago. Os voy a explicar el desayuno, no me matéis. Esto es del buffet de ayer y esto es de un restaurante de pollo frito que hay aquí, ilimitado también, de Shaq, que no sé si sabéis quién es. A mí me suena la cara, es un tío que mide 4 metros y creo que juega a básquet. Me vais a matar por no saber quién es, pero bueno. Pollo frito con galleta para desayunar, ya que estábamos, pancake con bacon y una salchicha. Esto no debería hacerlo, pero estamos en América. Encima le he metido miel. Es el mejor pollo frito que he comido en la vida. Estaréis preguntando, chicos, ¿por qué llevo ropa de deporte? Hola Rubén, me llamo Felipe, quiero enseñarte algo. ¿Qué es esto? Nada, solo quería enseñarte dónde te has metido. ¿Algo más? Ya aprovecho y me presento bien. No, tranquilo, ya te conozco. En fin, este es Felipe. Se ha inventado que tiene 78 años. Y es que este monitor MSI, además de ser QD OLED e ir a 500 Hz, tiene OLED Care 3.0. Lo que básicamente hace que la pantalla te dure una vida, o 2, si no le hablas como yo. Además viene con IA integrada. ¿Cómo te quedas? Cuando te ves se enciende. Cuando te vas, se apaga. Si lo usas de noche se regula la pantalla para que no te haga daño a la vista. Y cuando entra más luz, se adapta. Y por último, si dejas de mirar, se pone blur. Oye tú, ¿no hablas de mi hermano Pepe? Somos endodinámico. El setup pro que necesitas es de MSI. A Pepe solo tienes que enchufarlo y a funcionar. Es fácil darle vida. Tiene Intel Core Ultra 9 y una gráfica RTX 5090, que te aguanta todo y que te da potencia para 2 vidas. Me gustaría quedarme un rato más jugando con vosotros, chicos, pero tengo que volver al crucero. De todas formas, si tú quieres un buen setup MSI, estamos en el mes del Black Friday. Descubre todos los descuentos en el link de la descripción. Porque llevo ropa de deporte, aunque seguramente no se lo esté preguntando nadie. Y es que aparte de haber ido al gimnasio a intentar bajar el desayuno, que por cierto el gimnasio está bastante bien, hemos venido a jugar a básquet, porque me da un poco de vergüenza jugar a básquet porque ahora mismo hay 2 chavales que pinta que son LeBron y yo soy más malo que el hambre. Voy para adentro, qué vergüenza. Can I join you? Yeah, perfect. Qué maravilla grande. Bueno chicos, nos vamos a ver las piscinas. Por cierto, hemos hecho los primeros amigos del crucero y es algo bastante conveniente teniendo en cuenta que mañana hay una fiesta. El tema es que hace mucho que no salgo de fiesta y además no he salido nunca de fiesta. Solo con los que he jugado a básquet tienen 17 años y hay que tener más de 21 años para entrar a la disco. Así que supongo que tendremos que encontrar otros amigos. De momento hemos hecho 3 amigos en un partido de básquet. Supongo que podremos hacer algunos más, ¿no? Los objetivos están claros. Vamos allá. Tenemos el spa vacío.
Vale, chicos, ya sé por qué no había nadie aquí en el jacuzzi. Hace demasiado calor. Está pegando el sol directamente y me estoy muriendo. Ya llevo nada. Buah. Vamos afuera, señores. Can you record from and then I go? Yes, thank you so much. Luego suba por el móvil. In this better. Yes, thank you. Ya habíamos visto todo lo de arriba del crucero, pero los cruceros son como las personas. Lo bonito está en el interior, y es justo lo que no habíamos visto aún. Así que vamos a empezar a explorar todas las plantas, de arriba a abajo. Vale, chavales. He dejado la tarjeta mientras me tiro del tobogán y va a pasar ahora. Y esta no es mi tarjeta. Bueno, menos mal que está Greg ahí. Hello, Greg. I have a problem. I went to the toboggan in the pool and I left my card. Just I did that one. Okay. Okay, don't forget your key. Okay, thank you. Voy a volver a ponerme la camiseta hawaiana y vamos a explorar, señores. De momento no viviría aquí, pero con el entretenimiento la cosa quizás cambia. ¿Qué vamos a hacer? Kevin nos lo dirá. How are you? Nice to meet you. I'm Ruben. What activity should I do? It's my first time on a cruise. First time? Yeah. Go find some women. Bueno, mejor seguimos explorando el crucero. Al parecer esto es como una ciudad, por definirlo de alguna manera, porque me había olvidado de que estamos en un barco en medio de la nada. Vamos a investigarlo todo, hay muchas plantas, hay muchas cosas interesantes. Las vais a descubrir conmigo porque yo no sé cuáles son, así que nada, al agua patos. Hemos llegado a la planta 5, señores. La primera planta con cosas interesantes. Bueno, y esto literalmente parece un centro comercial. O sea, todo esto son tiendas. Como veis aquí tenemos una ATM y me preguntaréis, ¿para qué quieres una ATM dentro de un crucero, Rubén? Pues para apostar en el casino. Mirad, chicos, hemos entrado aquí algo disimulado. Es lo que os digo, o sea, en este crucero está todo súper ordenado. O sea, mirad las sillas, que es una tontería, os parecerá una chorrada, pero todas están puestas al milímetro para que cuando lo veas sea estéticamente placentero. Y es que así, igual con las hamacas, igual con todo, además está todo súper limpio, o sea, es moqueta, que la moqueta a mí de normal no me gusta, no sé por qué os estoy hablando de la moqueta, pero ya me entendéis lo que os quiero decir, es todo como súper... no lo sé. Oh. Vale, me han dicho que no se puede grabar, así que nos vamos tal y como hemos entrado. Ya hemos hecho la incursión en el casino. Entonces esto es muy grande, hay muchas cosas. Y la gente va demasiado bien vestida. Voy un poco perdido. Piso 5 analizado, chicos, nos hemos dejado un par de cosas porque son los espectáculos que se cogen desde el piso 5 a los que iremos luego. Así que nos vamos para el piso 4. ¿Veis lo que os digo de que voy mal vestido? Aquí la gente va en americano y todo. Es que hoy creo que es una noche especial, pero claro, no me entero de nada. Yo sé por qué van bien vestidos. Hay una subasta aquí dentro. Los cuadros que se van a subastar. No sé si me estoy colando en algún sitio, creo que sí. ¿Cuánto pagaríais? Por unas olivas besando un delfín. Creo que me he colado. Bueno, nos vamos. Pronto se viene un vídeo en el canal de subastas de contenedores abandonados. Así que a ver qué tal. Esto, mi gente, yo no me lo esperaba y es que tenemos lavadoras. Bueno, no me lo esperaba, pero a ver, si estás varios días en un crucero tiene sentido poder limpiar la ropa, ¿no? Pero a nivel irse a vivir o no a un crucero, creo que esto suma puntos, ¿eh? Por 3,35 dólares tienes un ciclo. No había visto esta zona que me está gustando, ¿eh? No se ve bien en la cámara, pero el agua se ve muy bonita, es muy... que genera unas olas muy raras el crucero, es que mirad. Ahí está el capitán. Voy a pedir una foto al capitán, no sé cómo deciros esto. El capitán me ha rechazado la foto, porque me la tenía que hacer pagando. Me ha dolido, ¿eh? Y qué mejor manera de ahogar las penas que yendo a ver a un humorista. Lástima que sea de las cosas peor valoradas de todo el crucero. Bueno, chicos, aquí es lo del humor. Tiene reseñas malas, supongo que de las familias, a saber qué barbaridad suelta, pero vamos para adentro, es más 18. Bueno, chicos, ya habéis visto que ha habido hasta bucheos. Después de todo el día, no hemos hecho ningún amigo con el que poder salir de fiesta mañana. Y es que está siendo más complicado de lo que parece, porque aquí todo el mundo viene con gente y yo he venido solo. Pero bueno, mañana en la actividad que hemos comprado, quizás sí tenemos un poco de suerte. Y si no, sinceramente, no sé lo que haremos. El hecho de que todo sea tan bueno y no lo pueda compartir con nadie, no se siente como tal, porque al final, pues que estás solo, porque lo estoy compartiendo ahora con vosotros en el vídeo. Si no... ojo lo que voy a decir, no me estaría ni gustando.
Buenos días. Si me veis tan despiertos porque he ido a desayunar, que de hecho en el camino me he encontrado que había un zoo de toallas. Es que no tiene ningún sentido lo que hay. Vienes por aquí andando y te encuentras a esto. En teoría hay un zoo y está todo lleno de animales hechos con toallas. Aparte de tener una actividad de 4 horas ahora, tenemos la cena en el restaurante más caro de todos y, que no se nos olvide, la misión de conseguir un amigo para no ir solos a la fiesta de esta noche. Nunca he ido de fiesta solo. O encontramos a alguien o tocará romper esa barrera. Es raro salir de aquí. Es la primera vez en 3 días que piso el suelo, creo. Qué extraño se me hace. Os lo juro. Lo más tibio que me imaginaba de un crucero, Al salir, que hubiera gente disfrazada y con un loro para una foto. Creo que ese crucero de ahí es el bueno y nosotros estamos en el malo. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Ya estamos yendo a la actividad que nos vamos a bucear con leones marinos, si Dios quiere que los veamos. Así que nos estamos yendo hacia esa isla de ahí al fondo, que se llama la Isla de la Santa. A ver qué tal. De momento ya hemos hecho una amiga. ¿Qué esperas ver hoy aquí en la isla? Mucha vida marina, los leones de mar. Bueno, a ver qué tal. El crucero de momento bien. Fantástico. ¿Alguna queja? Yo he visto muchas quejas por internet, pero en el crucero me está pareciendo todo espectacular, No, fantástico, todo. Es una locura el crucero. Está muy bien. Vale, chicos, estamos llegando ya a la isla. Nos hemos ido a 1 hora de distancia de... ¿Cómo se llama la isla donde hemos llegado antes, el sitio donde hemos parado? Hemos dejado el crucero en Ensenada, como si el crucero fuera nuestro, ¿no? Y hemos venido 1 hora en barco hasta La Santa, que es un parque natural, y eso significa que va a haber mucha vida marina. Vamos a hacer snorkel, el tema es que el agua está muy fría. Está fresquita, Vimos unas focas a lo lejos que parecían venir a acercarse. Así que de mientras disfrutad de estos pececillos que vimos. Los naranjas son típicos de Baja California, no sé cómo se llaman, decidlo en comentarios, lo siento. Había muchas estrellas de mar y luego algunos pececillos pequeñillos. Pero sí, chicos, después de más de 2 horas dentro de un agua congelada, las focas no se acercaron. Y ya no sé si es porque olía mal o qué, pero bueno. Al menos cuando nos montamos de vuelta en el barco para volver al crucero, vimos unos leones marinos. No podemos forzar la naturaleza foquil. En fin, al menos hicimos amigos en la actividad. Ya hemos acabado la actividad, chicos. El agua estaba muy fría, pero le ponemos muy buena nota, porque hemos visto focas y leones marinos, que no los había visto nunca. Tengo hambre, estoy cansado de la comida del buffet y queda mucho tiempo hasta la noche donde vayamos al restaurante, así que ya que estamos en Ensenada, en México, nos vamos a ir a comer unos tacos. Y no nos vamos a ir solos, chicos. Uno de los guías vivía allí y nos llevó a su sitio favorito. No está la decisión, chicos, vamos a comer donde Canelo. A probar qué tal. A ver, el taco en teoría debe estar buenísimo, ¿no? Tiene esto 20 premios. Hemos pedido un taco de pescado. ¿Y esto qué es? Eso es una torta de atún, ¿no? Es como atún en cuadros, como con una salsa de que media rarona, pero está bueno. Oye, está bueno, ¿no? Es lo curioso de estos mares de que los originales no eran de pescado, son de tiburón. ¿Eran de tiburón? Eran de los originales. Estamos de vuelta. Ahora a descansar y a comer otra vez. Señores, séptimo update posiblemente que he hecho respecto a la situación amiguil. Hemos venido de la actividad, ha estado muy bien. El tema es que Enrique tenía mi edad y estaba más que dispuesto para venirse a la fiesta de hoy. Pero claro, Enrique se ha tenido que quedar en Ensenada, así que aquí estamos. Y María, que no es de mi edad, no quiere salir de fiesta. Así que seguimos solos a la fiesta de esta noche. Me estoy dando ya por vencido, así que lo que voy a hacer es vestirme para ir a cenar. Estamos haciendo muchos amigos, pero todos son pasajeros. ¿Dónde vas tan elegante, Rubén? Al restaurante. Como creo que nunca he ido a comer a un sitio tan lujoso, simplemente dejé que Enrique me recomendara qué platos eran los mejores y esperé. Así que sí, chicos, vais a descubrir qué voy a comer a la vez que yo. Y no parecía que fueran a tardar mucho, pero para amenizar la espera, vino un mago y empezaron a traer absolutamente toda la comida en un pispás. Comida que posiblemente es la mejor que he probado en toda mi vida y encima en un crucero en medio del mar. Me parece una locura, subimos la nota de la comida, estoy traicionando mis principios, pero un 10. Se lo merecen, estaba todo muy bueno y el servicio era completamente espectacular. Qué grandes todos. Y bueno, ya escucho música, nos vamos de fiesta. No sé si es porque estaba triste por no haber conseguido ir a la fiesta con nadie.
Pero cuando llegué, lo único que me apetecía era encerrarme en la habitación y ponerme a dormir. Llevaba ya 3 días enteros en el crucero. Ya había empezado muy contento, pero cada día que pasaba me hacía sentir más como si estuviera en una prisión flotante. Me desperté pensando solo en que me gustaría no estar solo. Pero si algo tiene de bueno estar en una prisión, es que no puedes hacer otra cosa que no sea pensar. Cuando no tienes a nadie que te distraiga, empiezas a escucharte por dentro. Empiezas a notar el sabor de la comida, el ruido del silencio, o incluso recuerdas que uno de tus mejores amigos lo llevas y llevarás toda tu vida dentro. Así que si me preguntan, quizás no me iría a vivir a un crucero, pero no me vendría mal uno de vez en cuando.